Ya en el anterior video terminé con que los grupos nacionales podían tener algún grado de cercanía con los socialcristianos por un tema netamente por un tema de énfasis en lo comunitario, versus los liberales y los liberales conservadores que tienen un énfasis en el individuo. ¿Ya? Entonces, eh, ahora, pero no obstante eso, veo otra variable, otro tema más. O sea, acá, si yo me voy acá a los liberales conservadores, donde apareció este grupo Pensando en la Nación ahí, que partió, que lo defino como nacionalista, pero que ahora ha ido fundamentándose en un tomismo y tratando de hacer la función liberal conservadora nacionalista del antiguo Partido Nacional frente al enemigo común antimarxista. Lo que tienen en común aquí está el aristotélico tomista. Eso es lo que yo veo común entre Pensando en la Nación, republicanos, que son gremialistas, nacional libertario, estos grupos que en el fondo hay alguna visión clásica aristotélica más, más lo tomista, es decir, un cristianismo tomista, ¿ya? De Santo Tomás. O sea, su fundamentación de lo que es el individuo, la fundamentación de la comunidad, la nación, etcétera, vienen de raíz de Santo Tomás de Aquino. Y acá vamos mutando a los liberales que su fundamentación es kantiana y liberales clásicos como Locke, como Mill, como Adam Smith, qué sé yo, eh, los liberales ingleses o escoceses, y también influencia de algunos, Alexander de Tocqueville, y bueno, y libertarios, ya Ayn Rand y cuestiones más actuales. Pero, y acá, bueno, salto a los nacionalistas existencialistas, y acá vamos al humanistas cristianos y social cristianos. Los social cristianos, y de ahí veo a Patriotas por Chile, que también le escuché mucho también de Aristóteles, no hablaron de Santo Tomás, pero los social cristianos sí tienen un tema importante de la influencia aristotélica tomista. Hay mucha gente ahí de la Universidad de los Andes, eh, pero que se alejan de las visiones liberal conservadoras porque se alejan de ese economicismo Chicago, es decir, los grupos que están más acá abajo son tomistas, pero a su vez son Chicago gremialistas, o sea, son Chicago gremialistas tomistas, pero son Chicago, o sea, y en cambio los socialcristianos se alejan de ese liberalismo de Chicago y reconocen el valor de las instituciones, son más republicanos, de las instituciones republicanas y del concepto de república, del concepto clásico de la polis, es decir, un sentido más de comunidad, insisto, no el tema del individuo, el individuo en el mercado laissez-faire, ¿ya? Dejar hacer. Entonces, acá en medio me encuentro con los nacionales, los grupos nacionales que están también identificando la nueva pelea a nivel mundial, global, que es el globalismo frente a los nacionalismos, que lo han hablado varios autores, Harari, que lo ha mencionado también Macron, Diego Fusaro, que ha hablado que es en la nueva lucha de clase. Eh, y a eso se han preparado los grupos nacionales y en eso hay que destacar el trabajo que está haciendo el Movimiento Social Patriota llevando esa batuta, esa bandera. Eh, Detrás de ellos hay un montón de grupos soberanistas que están dando también una pelea un poco más digregada, quizás menos doctrinal, quizás con argumentos menos profundos, pero, el, pero hay un tema ahí insisto, ahí en esos grupos soberanistas, el concepto soberanista, el concepto de soberanía, hay que buscarlo también en Gabriel Salazar, ¿ya? O sea, no como para seguir la idea de Salazar, sino que la fundamentación doctrinal que hace Salazar
en uno de los libros que tiene sobre construcción del Estado en Chile, que es bastante denso, y ahí fundamenta históricamente el concepto de soberanía. Es decir, para darle una profundidad teórica, ¿ya? No significa seguir las conclusiones a las que llega Salazar, pero tampoco repetir soberanía, 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 sin un fundamento, que es lo que yo veo de repente en estos grupos más pequeños como Chile Digno, Movimiento Soberanista Independiente, e incluso lo asocian a democracia participativa y a asambleísmo, que ahí es también la otra fundamentación de ese soberanismo, de esa soberanía de los ciudadanos que plantea Salazar. Ahora, no obstante, esta visión, este tomar estos temas que están a nivel mundial del enfrentamiento entre el globalismo y lo local, lo nacional, lo soberano, las soberanías nacionales, que están haciendo estos grupos nacionalistas, insisto, en específico Movimiento Social Patriota. mm, me llama la atención bueno, ese mismo concepto también lo veo que por acá los nacional libertarios también están hablando lo mismo y gritan, pero de manera mucho más visceral, más pasional. Ahí toman los conceptos anti-ONU, y ahí se cuelgan con los conceptos de Trump, y ahí es como un patriotismo norteamericano, trumpista, de Trump, no de trampa, trumpista, eh, contra la ONU, lo mismo lo que dijo Trump cuando estuvo en la ONU, dijo que era el patriotismo, etcétera. Eh, Eso lo han tomado estos grupos liberal conservadores, pero insisto, desde una visión individualista, ¿ya? Y esa lucha global lo ha tomado los grupos nacionalistas, pero de un enfoque más comunitario, de comunidad. Yo digo comunidad para diferenciarlo de sociedad, como sociedad como concepto netamente contractualista, nos ponemos de acuerdo, casi firmamos un contrato abstracto para vivir en comunidad y listo, no hay ningún otro nexo. En cambio, el concepto de comunidad vivir en comunidad significa también reconocer tradiciones, costumbres, lenguaje, un montón de otras cosas que son más allá que el contractualismo casi legalista de lo que es la sociedad. Entonces, pero lo que me llama la atención es que si lo comparamos con este tronco que viene, con que trae el nacionalismo chileno, y vamos retrocediendo, el nacionalismo chileno del siglo XX surge muy fuerte por una cuestión bien específica que aparece al principio del siglo XX, que es la cuestión social. Es decir, que emerge toda una nueva clase social proletaria y capas medias también, que estaban invisibilizadas en esa época, y que el liberalismo no fue capaz de darle una respuesta a esa nueva problemática, que la Iglesia en Chile llegó tarde, a pesar de que está la encíclica de 1891. em, no obstante eso, el catolicismo chileno empieza a preocuparse de este tema muy posterior, con el Partido Conservador recién, y de ahí obviamente esa crítica al Partido Conservador y esa poca visión sobre este tema social hace que salga la falange. Em, la élite chilena no da una respuesta a este drama al principio del siglo XX, y lo empieza a dar el nacionalismo, los grupos nacionalistas. No lo empiezan a dar tampoco los socialismos ni el comunismo, que aquí en Chile se empiezan a organizar a partir de los años 20. Y el radicalismo estaba de manera, en temas muy abstractos, temas muy abstractos el radicalismo chileno estaba en conceptos muy abstractos de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero no aparece este tema bien, bien concreto, real y existencial, que es la cuestión social, el tema del proletario urbano. Y es el nacionalismo el que empieza a detectar eso, a tener sintonía con esa realidad, y empieza a hablar, empieza a hablar de política contingente sobre eso, pero también a teorizar sobre este tema, a explicarse por qué. Y ahí están los textos de Encina, que hicieron los textos relacionados con la institución, con los partidos políticos, la historia de los partidos políticos, la fronda aristocrática de Edwards. Tenemos todo el reconocimiento del roto chileno de Palacio, Nicolás Palacio. O sea,
hay una cantidad de autores que empieza a detectar un problema y son los nacionalistas los que se dan cuenta de esto. Y el liberalismo no fue capaz de dar respuesta, el conservadurismo tampoco, dígase conservadurismo católico, ni para qué decir el socialismo y el marxismo, pero esa lucha la perdió el nacionalismo porque ese concepto de cuestión social, lucha social, se lo llevó a la izquierda y se lo peleó al nacionalismo la democracia cristiana en el centro, como tercera vía, la falange. Entonces, ahora lo que me llama la atención es que estamos viendo algo muy parecido. En vez de emerger ahora el proletario del centenario, es la clase media en Chile la que está emergiendo y la que está saliendo, presionando en esta modernización acelerada. eh, eh, una cuestión social 2.0, ¿ya? Unos anhelos y anhelos de una capa media moderna, pero que está también con un problema, ya no las carencias del proletario urbano, pero sí una angustia y miedo, sobre todo que se han visto ahora en lo último con el tema de la pandemia. Pero veo a los nacionalistas existencialistas acá, que muy enfocados a la lucha global, global, que está súper bien. Y ya lo veo fundamentado doctrinalmente con autores franceses, bueno, italianos, rusos, pero, pero ese existencialismo, o sea, la existencia en el territorio de la clase media está abandonada. Por un lado, la derecha no tiene capacidad de entender el problema, ¿ya? Los liberales conservadores no quieren más mercado, siendo que el mercado está produciendo no solamente la bienestar material de estas clases medias, pero también sus frustraciones. Y la izquierda lo tiene más o menos detectado, pero no es capaz de hilvanar un discurso político para traducirlo en acciones políticas, porque se pelean entre ellos. Es decir, tienen muy claro el tema cultural, pero no lo saben bajar, porque se pelean entre ellos, etcétera, porque hay diferentes visiones. Lo único que lo une es que están en contra del sistema neoliberal y en realidad contra el capitalismo. Entonces, pero más allá no logran cuajar. Y esta clase media y el pueblo en general, nadie lo está escuchando en el fondo. De repente yo veo en grupos de izquierda que están empezando a hablar del concepto de patria. Se lo escuché a Gonzalo Vinter el otro día. Es decir, ¿por qué? Porque están detectando que hay este pueblo, esta clase media, se está disgregando, está perdiendo identidad, está totalmente desarraigada. Entonces, están buscando de tratar de captar eso y darle algún grado de identidad, y la única identidad más básica que están tratando de encontrar es la patria, el concepto de patria, el concepto de nación. Por el lado de la derecha hablan de patria, pero no como un elemento cohesionador, sino como un elemento de la patria como fundamentación y de la libertad individual y de como el argumento para defender la libertad individual en este país, como Chile es la libertad, por lo tanto soy patriota, porque Chile es la libertad. Y la libertad me la dio Pinochet. La libertad la dio Pinochet, Chile es libertad. Por lo tanto, soy patriota porque Chile es libre, es libertad. Entonces, libertad individual. Entonces, lo que me cuesta cuajar es este nacionalismo chileno del siglo XXI, muy atento al problema global internacional, de la lucha global internacional. Para eso, enfrentarse a ese drama, hay que partir por una nación cohesionada para enfrentarse a ese globalismo. Pelear contra este globalismo sin una nación cohesionada, que está totalmente agregada en la actualidad, sin un sentido de cohesión social, es pelear totalmente atomizado. Entonces no encuentro esa cohesión, la definición de soberanía, la definición de nación, la definición de que Chile, autores, recuperar autores nacionales, Góngora como uno de los primeros que en el año 81 empezaba a criticar al neoliberalismo y al marxismo, y a ambos los mencionó en el libro la noción de Estado en Chile como un cierto grado de universalismo. No dijo globalismo, pero estaba diciendo lo mismo. Visiones universalistas. Góngora. Y el otro, Francisco Antonio Encina. Eso lo está recuperando bastante fuerte el republicanismo popular de Hugo Herrera. Que no estoy diciendo que Hugo Herrera sea un nacionalista, porque habla mucho de republicanismo y se acerca al liberalismo. Pero, y es kantiano quizá,
pero sí está haciendo un trabajo doctrinario recuperando a los ensayistas del siglo XX, que han estado más o menos abandonados por el nacionalismo. Encina, Góngora,